Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a charlar con un invitado muy especial, recopado. Vamos a charlar con Joe Previtt, que de hecho es uno de los 20 YouTubers yankees más argentos. Así que Joe, es un placer tenerte acá en mi canal. Gracias por haber aceptado mi invitación. Hola a todos, gracias a Richard, a vos por tenerme acá. Esto es un honor para estar acá. Justo antes de eso estaba viendo tus videos eh, y no sé, por estar acá es increíble. Así que gracias por la Ah. invitación. La verdad es que yo estaba haciendo la misma cosa, yo también estaba viendo tus videos y vamos a hablar un poco sobre eso más adelante, pero quería decir como que nosotros dos somos dos yanquis apasionados por la cultura argentina, por el acento rioplatense y quería saber por qué decidiste aprender ese variante del español, el castellano rioplatense. ¿Por qué y cómo aprendiste? Ujú. Sí, es una buena pregunta. Y justo el otro día yo estaba hablando con mi mamá para ver cuándo empezó o cuándo yo empecé este interés con el español, el castellano, ¿no? Y creo que la primera vez que, no sé, que pensé en Argentina y el castellano era en la secundaria. En la secundaria, cuando yo era como un junior, como el tercer año, yo leí un libro que se llamaba The Global Student Mm. por Maya Frost. Y en ese libro ella estaba hablando sobre sus hijas y cómo se criaron en Estados Unidos y cómo tomaron otro camino. O sea, en vez de ir directamente a la universidad, hicieron como la secundaria, como en 2 o 3 años. Después estudiaron o hicieron como like community college y otras cosas así. Y después, una de sus hijas se decidió mudarse a Argentina Oh. a estudiar en la facultad. Entonces, cuando aprendí eso, que esta chica estadounidense Ujú. había como eh, graduado de la secundaria más antes que quería, como en 3 años, y después se fue a Argentina para estudiar y hacer la universidad, eso fue cuando yo pensaba, wow, yo quiero hacer esto también. Ujú. Y traté de convencerle a mi mamá que, yo voy a tratar de terminar la secundaria en 3 años, después me voy a Argentina, voy a empezar la facultad. Y eso fue como la primera vez cuando yo estaba pensando en Argentina. Y después, bueno, obviamente no lo hice, por suerte mi mamá decía que no. Y yo fui a la universidad para estudiar español, yo fui a la Universidad de Arizona y todavía tenía esa pasión por los idiomas, como vos, ¿no? Y decidí estudiar español. Y cuando estaba estudiando, yo quería como convertirme o llegar a un nivel donde yo podía hablar como un nativo, como vos, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando, yo estaba pensando, bueno, yo quiero estudiar al extranjero, yo quiero hacer un semestre en otro país para mejorar mi español. Y estaba pensando en qué país iba a hacerlo, ¿no? Y estaba entre México, España o Argentina. Y la razón por que elegí Argentina fue por algunas razones, ¿no? La primera por esa historia con Maya Frost. La segunda era porque mis, yo quiero decir genitores, pero creo que eso es italiano. Mis bisabuelos se mudaron de Italia a Estados Unidos, entonces yo tengo como raíces italianos. Y Mm. el castellano tiene mucha influencia de italiano, entonces por eso tenía esa conexión. Y también la última, como la tercera razón era porque el castellano dicen que es más difícil, ¿no? Como el voceo, el sheísmo y todo eso, ¿no? Entonces, por eso dijeron que iba a ser como más un desafío, ¿no? Entonces, por todas esas razones, decidí estudiar el español argentino, el castellano, irme a Buenos Aires por un semestre
y estudiar como, o tratar de convertirme de yanqui a argentino. Ya sigo en Dale. ese camino. Genial. Bueno, me encantó y bueno, eso te interesó que era más difícil. Bueno, yo en mi caso no sabía que era más difícil, pero poco a poco me di cuenta. Ya, para mí es más el lunfardo, el vestre, porque yo ya conocía el boxeo y el sheísmo, pero lo demás me sorprendió mucho. Y bueno, como me dijiste que antes de empezar esa grabación, me dijiste que tu apellido, Prevet, viene del italiano, así que tiene sentido de que tenés raíces italianas. Y hablemos un poco sobre eso, charlemos de ese tema, Ujú. porque nosotros dos somos políglotas, nos interesan los idiomas, el portugués, italiano, español. Así que quería saber si el italiano te ayudó un poco con el castellano rioplatense o cuáles son, tal vez como te ayudó, tal vez unos desafíos también de hablar el castellano rioplatense, específicamente el italiano. Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, en mi familia no, mi bisabuelo hablaba italiano, pero mi papá y mi abuelo no lo hablaban. Así que, como por ejemplo, mi mamá, mi papá solo hablan inglés, puramente inglés. Y el italiano, puede ser que hay algo en mi sangre que, como del idioma, del italiano, no sé, pero la verdad es que empecé a estudiar español cuando tenía 13 años. Como yo vivo en Arizona y en Arizona la mayoría de la gente estudia español. Y hay muchos hispanohablantes, la mayoría son mexicanos. Entonces empecé a 13 a estudiar español y estudié español por 4 años en la secundaria. La verdad, no empecé a estudiar español o portugués hasta el tercer año de la universidad, porque en el tercer año de la universidad había una clase muy interesante que se llamaba Portuguese for Spanish Speakers. Ujú. Yo tenía una clase así también. Buenísimo, sí, y Sí, es genial, ¿no? Porque, y ya sé que vos estás haciendo esto, ¿no? De utilizar un idioma para aprender otro idioma, que no sea tu exacto. idioma nativo, ¿no? Es como un two for one, ¿no? Dos por Sí, uno. total. Y, y bueno, para mí era al revés, que cuando empecé a estudiar italiano, el cuarto año de la universidad, como senior year, eh, fue en ese momento que estaba como, wow. Ese del lunfardo viene del italiano y había esa conexión como laburo o laburar, por ejemplo, o Oh, qué chao, facha que sos. o qué face que sos. Y también con chao, porque por mucho tiempo, cuando estaba hablando en español o castellano, yo decía chao para decir hola y también para decir como adiós, pero Ujú. no fue hasta que como hace un año, cuando un amigo me dijo, che, solo se usa chao para decir como adiós en español, Sí, aunque en italiano se usa para las dos, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Y también los gestos, como los argentinos hablan con las manos y todo eso, y Ujú, la entonación, como es más cantadito, el castellano rioplatense. La verdad es que tiene muchas influencias en el habla y también en la cultura, ¿no? ujú. Y bueno, yo también, eso me llamó mucho la atención, el castellano rioplatense. Pero qué copado que vos tenés como esa conexión familiar de tus Ujú, antepasados italianos. Y en tu caso, como parece que vos no fuiste criado bilingüe, aunque tenía esa posibilidad, no le enseñaron el italiano, pero en tu casa ahora con tu ujú. hija y tal vez con tu hijo, pero ahora con tu hija estás enseñando el español. Entonces, quería preguntarte por qué vos decidiste, y claro, no fue solamente vos y también tu esposo, cómo decidieron criarla bilingüe y, Ujú. y cuáles son algunos desafíos de criarla bilingüe. Sí, no, es una buena pregunta.
Bueno, para dar más contexto, tengo dos hijos. Bueno, una hija que tiene 2 y medio años y un hijo que tiene 2 meses. Ujú. Y Felicitaciones, por cierto. gracias, no, gracias por eso. Eh, la verdad es que cuando mi esposa estaba embarazada, había un día, como tengo esta memoria en mi cabeza, que estuvimos charlando no sé, en el comedor, no sé, cenando o algo así. Y ella decía, y esto era como 3 meses antes de que naciera nuestra hija, y ella me decía, ¿por qué no le criamos como bilingüe, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Y vos podés hablar en italiano o español, como quieras. Y al principio yo quería ser italiano, Mm, porque ah, por la mira. conexión de la familia, ¿no? Ujú. Y, y cuando traté de como pensar en el vocabulario, en mi nivel de italiano, era como así, italiano como más bajo que el español, ¿no? Porque Sí, claro. en ese momento no podía decir como, esta mañana vamos al parque, ¿no? Se me olvidó eso, ¿no? Porque lo que no les conté es que tomé un descanso largo Mm, eh, de la universidad y estudiar idiomas de nuevo, ¿no? Porque yo me gradué o me recibí de la universidad de la facultad cuando tenía como 22 años. Y nuestra primera hija se nació cuando yo tenía como 26 o 27. Entonces había como 4 o 5 años de descanso de no hablar idiomas, porque sí, yo estaba cambiando carreras, estudiando la programación. claro. Eh, entonces en ese momento decidimos, bueno, queremos hacer italiano, pero no podemos porque no tengo ese nivel para poder criarle bilingüe en italiano. Entonces elegimos español. Y cuando decidimos hacer eso, yo como me puse las pilas para poder mejorar mi español a un nivel donde yo Mm, podía sentirme bien, cómodo, para criarle bilingüe. Entonces, sí, te motivó un poco. sí, muchísimo. Porque yo sabía que tenía que mejorar la pronunciación, el vocabulario, la gramática, todo, ¿no? Porque es otro nivel para poder criarle bilingüe a un hijo o hija. Eh, entonces empecé con Refold. ¿Conoces a Refold? O sea, lo compartiste conmigo, Ok, pero bueno, todavía no lo conozco mucho. bueno, está bien. Para dar más contexto a la audiencia, Refold es como un framework para aprender idiomas, de método inmersión. O sea, una de las cosas que haces es consumís mucho contenido en ese idioma, por ejemplo, en castellano. Eh, y es más como enfoque en gramática al principio, y más en como mucho input, like comprehensible input en inglés, ¿no? Sí. Entonces decidí hacer eso y yo estaba como pasando mucho tiempo consumiendo contenido como Violeta en Disney Plus. Mm, ¿Lo conoces? creo que sí, creo que Es sí. como, para dar más contexto, es como una serie en Disney Plus que salió en 2023, no, 2013, Es de Tini, Argentina. de Argentina, de Es, Tini, la cantista, la artista. ok, no lo conozco. Bueno, después te mando un link. Eh, pero, pero bueno, entonces hice eso como para poder llegar al nivel, para poder hacerlo. Y cuando mi hija se nació en octubre de 2021, eh, empecé a hablar en español. Como al principio me sentí súper incómodo porque, como se dice, como sweetie pie, como las cosas cariñas, ¿no? En español. Sí, claro. Y yo, bueno, como vos entendés, como vos sos papá también. eh, entonces, al principio fue un poco como rocky. Y después, como like the third month, como el tercer mes de su vida, decidí, bueno, voy a hacerlo como completamente, exclusivamente lo voy a hablar en español. Como en lingüística se llama One Parent, One Language, que es un método de bilingüismo. Y en ese momento
como cambié todo porque me decidí como ponerme como al nivel más profundo, ¿no? De la pileta, ¿no? Como like go to the deep end, ¿no? Ujú, ujú. Y hay muchos desafíos con esto porque es como cada día estoy hablando con ella sobre algo y no sé la palabra. No tengo mi celular al lado, pero eh, por ejemplo, no tengo algo. Como Bueno, nos fuimos al acuario y no sé cómo se dice catfish o sí, como claro. cosas así, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos de eso. O a veces cuando me siento las emociones, como ella está al punto de, no sé, tocar el horno o hacer algo peligroso. Sí, Tengo que pensar rápidamente sí, sí, cómo sí, digo que ella no lo haga esto, ¿no? Entonces, ay, claro. yo podríamos hablar una hora solo sobre eso, sobre este tema. Sí, de hecho, eso me pasó recién, o sea, porque no solamente conocer el vocabulario, pero el vocabulario de un país específicamente. Por ejemplo, como mi hija está aprendiendo el español usando Duolingo y hay palabras que yo sé que son diferentes, como vos acabas de decir, pileta. Ella no conoce pileta, conoce piscina. Y Ujú. como ella estaba preguntando, ¿cómo se llama eso en nuestra casa? Y yo, bueno, creo que en México se dice esto, pero en Argentina, o sea, es como enseñar más que un idioma. Y quería preguntarte, porque me cuesta un poco, como cada cosa, o sea, cada vez que yo digo vos, después digo tú. Y cada vez que yo Mm, uso el sheísmo como yo me llamo, después también digo yo me llamo, porque yo sé que para ella Duolingo no pronuncia sh y también no usa vos. Entonces es como, quiero que ella conozca los dos, pero quería preguntarte si estás enseñando 100% como el castellano rioplatense o es me imagino que sí, ¿no? Porque es solamente vos que está enseñando el castellano a ella en este caso, ¿no? ujú. Sí, sí, eso fue una decisión como concreta también, porque para mí también, y creo que tenés la misma, el mismo como modelo mental o como el mismo, no sé, decisión en tu mente, que cuando quieres llegar a un nivel, quizás después de B2, tienes que elegir un dialecto. No existe el español neutro, aparte de los como los subtítulos o Exacto. los Sí, comerciales, ¿no? en la Eh, escuela y en el doblaje, creo que solo eso. sí, entonces entonces sí, tienes que elegir un dialecto. Y yo ya había elegido el dialecto castellano, ¿no? El dialecto porteño, o eso es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces yo decidí usar eso completamente con ella. Y hay muchas veces cuando, no sé, por algunos meses estamos usando la palabra como, por ejemplo, fresa en vez de Mm, frutilla. sí, Entonces eso. después, o como por ejemplo, ahora que tenemos un bebé, yo suelo decir chupón para el pacifier. Y creo que en Argentina, todavía tengo que confirmarlo con un amigo, pero creo que dicen chupete. Mm, Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Como, ah, sí, lapicera, lapicero, ni me hables. Ay, sí, sí, exacto, como todas las cosas así, o como, no sé cómo se dice zinc, pero como sí, la creo que dicen pila. en la pila, sí, Sí, o sí, cosas sí. así. Ese fue el ejemplo, la canilla de la pila y esas palabras que son diferentes en cada país. Sí, es imposible enseñar todo el español, hay que elegir, pero también me cuesta porque yo sé que con sus amigas que Ujú. hablan el español acá en Nuevo México va a sonar extraño, raro si ella está diciendo vos y should, así que... Estoy un poco dividido. No sé si quiero enseñarle 100% solamente el castellano rioplatense, pero vamos a ver. Ujú. En tu caso, parece que ya no hay otra forma. O sea, ella va a aprender el castellano rioplatense sí o sí. Sí, exactamente. Y por suerte, eh, cuando estamos leyendo un libro de la biblioteca o cuando estamos consumiendo un Claro. show de YouTube, obviamente no puedo elegir completamente de Argentina. Sí, sí, Eso sí. fue algo que traté de hacer, como voy a buscar como un children's show de Argentina. Hay Sí, sí, sí. algunos,
pero hay mejores opciones si no pones como esos límites, ¿no? Sí, No sé claro. si me explico. Y, sí, sí, sí. Y ella, claro, consume contenido de otros acentos, otros dialectos. Por ejemplo, cada noche ella se duerme escuchando un podcast que se llama Había una vez, pero también a veces, Sí, lo conozco. a veces también ella escucha el podcast ah, cuando llegamos. Y creo que eso fue una sugerencia de tu newsletter, de tu página web, de hecho, creo, que es un podcast para niños, ¿no? Y quería hablar un poco sobre eso, porque la verdad es que es es un tesoro, tu newsletter, tu página web. Compartís sí, tantos trucos para aprender o para conocer castellano rioplatense, de podcast para niños, y varias series y todo. Así que, en primer lugar, gracias por todo, por ese trabajo que estás haciendo. Pero ahora quería que vos puedas hacer un poco de chivo por tu newsletter, tu página web, tu podcast, tu canal de YouTube. ¿Cuáles son todos tus proyectos? Porque parece que estás haciendo un poco de todo. Así que podés resumir tus proyectos, para quién son, o sea, la audiencia, el propósito de tus varios proyectos. Sí, no, y gracias por las palabras lindas. Empecé el newsletter que se llama Speak Argentinian Spanish. Después te doy o te paso un link. Sí, claro. Eh, Empecé eso porque cuando empecé a hacer este como aventura de criarle bilingüe a mi hija, yo estaba buscando estos recursos para mí y fue muy difícil porque están en todos lados, ¿no? Entonces empecé ese newsletter para tener como un outlet, ¿no? Para compartir todo y para conocer gente como vos, ¿no? Eh, y en este momento está como pausado, no mando el newsletter como cada semana, pero sigue existiendo la página web que tiene todos los Ujú. recursos. Eh, Ahora estoy tratando de enfocarme en un otro canal de YouTube, después te paso un link, que es más como vos tenés como Gringo Glot, que es como el como catch-all, puede ser. Sí, sí, sí. Yo tengo algo que se llama Language Show y estoy tratando de compartir como, hacer lo mismo, ¿no? Eh, pero tengo otro canal que se llama José Pravite, que es como un lugar para compartir videos y todo eso en español. Como vos estás haciendo, como, estamos haciendo lo mismo, es como, Ujú. eh, ¿qué dicen? Es como like creative exhaust o algo así como estamos haciendo esta práctica, ¿no? Como shadowing, como publicaste tu feedback de Dustin Luke y todo eso. Sí, sí, sí. Eh, es como yo estoy tratando de hacer lo mismo con mi contenido y todo, pero Language Joe es como voy a estar como publicando videos, como por ejemplo, la otra semana hice un video sobre una meta de escribir 10.000 palabras en español en 30 días. Wow, Entonces, cosas así. impresionante. Entonces, ¿vos dirías que tu página web y tu newsletter son más para estudiantes del castellano rioplatense, ¿no? O también hay contenido para otros variantes, otros Buena dialectos, pregunta. es casi 100% castellano rioplatense, ¿no? Sí, casi 100% por... Hay algunos trucos como un blog post, un posteo que se llama Stop Procrastinating and Start Shadowing, que es una guía para hacer shadowing, que, pero la mayoría del contenido tiene que ver con el castellano. Ah, Dale. Pero tu podcast, me imagino que eso va a ser interesante no solamente para shankies o estudiantes del castellano, también para nativos. Eso es la idea, ¿no? Es para una audiencia más expansiva. sí, no, no, exactamente. Dale. Y bueno, sí, como estás haciendo mucho contenido muy genial y me encanta eso que quieres como ser parte de esa cultura de YouTubers o influenciadores o qué sé yo, de personas que están como mostrando lo bello del castellano rioplatense, que están animando a las personas a hacer como actividades como shadowing y todo eso. Es una comunidad
sí, de lingüistas, de personas que se interesan por los idiomas y por las culturas, así que realmente es recopado, porque si no fuera por eso, probablemente vos y yo no nos conoceríamos, ¿no? O sea, eso es Ujú. una cosa muy linda. Sí, Y, no, me encanta de eso, porque sí, porque hace como 20 años nosotros no tendríamos esta conversación, porque vos estarías en tu casa estudiando idiomas solo y yo exacto. estaría haciendo lo mismo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y bueno, yo creo que el tiempo ya casi se nos está acabando, así que, pero antes de terminar, quería decir gracias de nuevo por estar acá charlando conmigo. Ha sido un placer conocer un poco más de tu vida, de tu trayectoria lingüística, de cómo estás criando a tu hija bilingüe. Creo que tengo que aprender mucho de vos, ser un poco más constante usando, como decir, desde hoy ya no hablo inglés en casa, algo así. Y bueno, espero la mayor suerte para vos y para tu esposa con ese desafío, pero que creo que vale la pena realmente. Y bueno, yo antes de terminar, quería darte la última palabra. Puedes decir dónde las personas pueden encontrarte rápidamente y puedes despedirte de la gente. Sí, no, Richard, gracias a vos por invitarme acá, ha sido un placer. Eh, yo diría que el canal de YouTube, Language Joe, que te paso un link, eso sería el mejor lugar para encontrarme. Dale. Bueno, entonces, gracias de nuevo, Joe, y nos vemos en la próxima. Y sí, espero que todos puedan suscribirse al canal, a los canales, suscríbanse a su newsletter y todo. Y así que nada, gracias de nuevo, Joe, y hasta la próxima. Gracias a vos, gracias a todos. Chao, nos Sí, vemos. chao, chao.